Primera de Juan capítulo 5, es el último capítulo de este interesante libro. Y este capítulo, así como el capítulo 4, observamos muchas palabras repetitivas. Y cuando estaba estudiando hasta como que estaba pensando, ya lo estudiamos otra vez, ¿no? Pero, ¿saben qué? A veces, no sé, cuando yo observo este libro, a veces yo pienso cuando nosotros como padres siempre estamos hablándole a nuestros hijos, de instruirlos, ¿no? Y les repetimos varias cosas. A veces cuando mi hija sale a manejar, ¿no? Bueno, sale a ir a alguna cosa, siempre le digo, oh, ten cuidado, ¿no? No te distraigas o cosas así. A lo mejor ya le choqué, ¿no? Como dicen por ahí, ¿no? Pero es bueno recordarles eso. ¿Por qué? Porque a veces como joven siempre pierde esa sensitividad cuando uno maneja, ¿no? Ya me acuerdo cuando uno comienza a manejar, y yo también lo hice como joven, siempre tiendes a ser responsable, ¿no? Tratas de respetar lo más que puedas. ¿Por qué? Porque tú eres el novato, como dicen por ahí, y respetas las leyes tal y como son. Cuando haces el stop, ¿no? el alto, hasta detienes el carro completamente y das 1, 2, 3 y luego sigues otra vez, ¿no? Pero ya con la experiencia se te olvida eso, solamente creo que ya a veces rompemos las leyes, ya no paramos completamente. Y no me digan que no, ¿verdad? Ay, yo no, pastor, ¿por qué? Pero a veces faltamos, ¿por qué? Porque dices, oh, ya, esto ya es fácil, ¿no? Pero cuando yo observo Primera de Juan, y a veces observo también las palabras repetitivas, ámense los unos a los otros, el amor de Dios, la comunión también de Dios, y todas esas cosas que vemos, ¿saben por qué es? Por el amor de Dios, a través de Juan, y también de Juan amando a otros. ¿Se dan cuenta? Aquí observamos esta carta, no solamente observando que Dios nos ama, pero también vemos el amor que Juan tiene para con la iglesia. ¿No lo crees? Aún así, cuando observo, cuando dice hijitos, ¿verdad? Así es una palabra tan hermosa, ¿no? Cuando tú le dices, oh, mi hijito, no, hijitas, ¿no? O corazón, o pedacito de azúcar, o bomboncito, y ahí le pones algunas cosas bien dulces, ¿no? Ya hasta por eso tenemos diabetes, ¿no? Ya sé por qué tengo diabetes, ¿no es cierto? Pero es bueno que nosotros podamos siempre amar a otros. Y vamos a terminar este capítulo y vamos a observar lo que es el título, Nacido de Dios. Vamos a tocar otra vez el tema de nacer de nuevo y también creyendo en el Hijo de Dios. Algo tan importante para nosotros como cristianos, ya que aún así, no solamente en aquellos tiempos, pero hoy en día, tratan de ¿qué? De dividir la iglesia, sacando el nombre de Cristo Jesús. Y tantas cosas que nosotros observamos hoy en día, de esas doctrinas falsas que tratan de sacar el nombre de Cristo Jesús y de hacer una mezcla de lo que es verdad y poner más mentira y tantas cosas. Pero vamos a comenzar en la primera parte del versículo 1 al 5, siendo nacido de Dios. Y dice así, y vamos a observar el primer versículo: la fuente del amor es ser nacido de Dios. La fuente del amor es ser nacido de Dios. Y dice el versículo 1 del capítulo 5 de 1 de Juan: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Un buen comienzo aquí Juan. Y aquí cuando dice Juan, todo aquel que cree que Jesús es el ¿qué? El Cristo. Y luego dice, entonces es nacido de Dios. Y con frecuencia Juan menciona la palabra ser nacido de Dios. Nota eso, ser nacido de Dios. Y nosotros lo observamos en el transcurso de este libro,
como en 1 de Juan capítulo 2, 29. También el capítulo 3, versículo 9. Capítulo 4, versículo 7. ¿Ves ahí esas palabras repetitivas acerca de ser nacido de Dios? Y aquí nos dice cómo se es nacido de Dios, ¿verdad? Y aquí dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo. Y esto significa creer que Jesús es ¿qué? Su Mesías, ¿verdad? No solo el Mesías, como nosotros podemos decir genéricamente, ¿no? O Él es el Mesías, sino Él es mi Mesías, Él es mi Salvador. Y el mayor énfasis de Juan ha sido que el amor, pero no quiere que nadie crea que alguien se gana la salvación amando a otros. Somos nacidos de Dios, escucha esto, cuando ponemos nuestra confianza en Jesús y en su obra redentora en nuestras vidas. Eso es. Y también entendemos que Juan no está hablando de aceptar intelectualmente que Jesús es el Mesías, ¿verdad? Porque también puede suceder. Tal como los demonios lo hicieron, como se describe en Santiago 2:19, y tú lo puedes leer. Por el contrario, Juan se refiere a ¿qué? A confiar y depender de Jesús como el Mesías, como Mesías, como mi Mesías, como mi Salvador. La pregunta es, ¿confiamos y dependemos de Él? ¿Verdad? Es importante que nosotros analicemos nuestra vida. Y esa es la fuente del amor, ser nacido de Dios. Ahora observa el versículo 2 al 3. Vamos a ver ahora la demostración del amor de Dios. Y fíjate lo que dice el versículo 2. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son ¿qué? Gravosos. Ahora observemos aquí esta frase donde dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Así como nuestro amor por la gente refleja nuestro amor a Dios, y como se expresa aquí en el pasaje de 1 de Juan 3:10 y versículo 17. Nuestro amor y obediencia a Dios es una demostración del amor hacia el cuerpo de Cristo. Te lo voy a leer una vez más porque es importante. Nuestro amor y obediencia a Dios es una demostración del amor hacia el cuerpo de Cristo. Y nota que dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos ¿qué? Sus mandamientos. Amar a Dios es también guardar sus mandamientos. No podemos decir, oh sí, yo amo a Dios, y estás rompiendo cada mandamiento en tu vida, porque entonces no lo es. El que dice que ama a Dios, pero tiene un estilo de vida de desobediencia, estoy hablando de desobediencia consciente, es como el creyente que dice que camina en comunión con Dios, sin embargo camina en ¿qué? Como dice aquí, en obscuridad, en el libro de 1 de Juan, como en el versículo 6 del capítulo 1. ¿Y esto qué es? ¿Una qué? Mentira. Estamos mintiendo. Si realmente decimos que tenemos comunión con Dios y estamos caminando en obscuridad, ¿sabes qué está pasando? Como lo observamos el domingo,
Es la falta de aceite en tu vida. Es la falta de aceite en mi vida. Si te das cuenta, en el tabernáculo, el candelero se encontraba ¿en dónde? En el lugar santo. Y era el único instrumento que alumbraba ese lugar. Y como nosotros debemos de alumbrar, y si realmente nosotros tenemos comunión con Dios, entonces estamos ¿qué? Encendidos, ¿verdad? Y la oscuridad no hay. Pero si realmente dices, oh sí, yo tengo comunión, pero entonces, ¿qué pasa si hay oscuridad? Es porque no estamos siendo luz. Seguramente aquí Juan tenía una mente de palabras de Jesús, cuando decía en Juan 14:15, y dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Así es que es bueno que nosotros podamos observar este pasaje. Y cuando Jesús te pregunte, ¿me amas? Entonces vamos a pensar mejor, ¿verdad? A veces ponemos a Pedro, híjole Pedro, ¿por qué dijiste eso, verdad? Y pobre de Pedro, ¿no? Lo negó 3 veces, ¿se acuerdan? Pero a veces estamos en la misma condición. Y debemos de tener cuidado. Ahora observa aquí cuando dice que sus mandamientos no son ¿qué? Gravosos. Algunos cristianos se sienten agobiados por los mandamientos de Dios. Sin embargo, Juan insiste aquí que no son gravosos. Y cuando observa este pasaje dice, bueno, eso está interesante, ¿cómo que no son gravosos? Perdón. Pero observa aquí cuando dice que sus mandamientos no son gravosos, porque cuando nacemos de nuevo, ¿saben qué pasa? Un corazón nuevo nos es dado. Y estamos hablando de un nacimiento que es espiritual, ¿no? Porque si tú vas con una persona que no conoce de Dios y le dices, hey, he nacido de nuevo, va a decir, caray, ¿cómo está eso? ¿No? Va a ser como Nicodemo, ¿cómo nacimos de nuevo? ¿Cómo? No entiendo, ¿verdad? No comprende eso. Pero aquí observamos que un corazón nuevo nos es dado. Corazones que por instinto, ¿sabes qué pasa? Ese corazón anhela agradar a Dios. No sé si te pasó. Y te tiene que pasar, ¿verdad? Y te tiene que estar pasando, siempre agradando a Dios. Porque a veces lamentablemente dices, es primerizo, se le va a pasar después. No, ¿por qué? ¿Verdad? Nosotros debemos siempre tener ese anhelo en ¿qué? En agradar a Dios. Ese corazón agradando a Dios. Como parte del nuevo pacto, la ley de Dios ha sido escrita en el corazón de cada creyente. Y tú lo puedes observar en Jeremías 31:3. Ahora, una vez más, acerca de los mandamientos que no son gravosos. Cuando los comparamos con las reglas religiosas establecidas por el hombre, Juan no está tratando de decir que la obediencia es cosa fácil. Si ese fuera el caso, entonces no sería fácil no pecar. Y Juan ya ha establecido que todos pecamos, como lo observamos en 1 Juan 1:8. Pero ¿sabes qué? Juan está pensando en contraste que Jesús hizo entre los requisitos religiosos establecidos por los líderes religiosos en sus días y la sencillez de amar y seguir a Dios. Jesús dijo que todas las reglas y requisitos de los escribas y fariseos eran como pesadas cargas. Y eso tú lo puedes observar en Mateo 23:4. Aquí Jesús está diciéndole a los escribas y fariseos, esos son como pesadas cargas. Y en contraste,
Jesús dijo de sí mismo, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Como lo vas a observar en Mateo 11:30. Mi yugo es ¿qué? Fácil y ligera mi carga. Siempre mi abuelo me decía, eso es fácil, ¿verdad? Y siempre me acuerdo cuando escucho esto. En lugar del pesado requerimiento de guardar cientos de pequeñas reglas y requisitos. Pero ¿sabes qué? Jesús simplemente nos dice, ame a mí y a mi pueblo y caminarás en obediencia. Es algo diferente, ¿no lo crees? Ámame a mí y a mi pueblo y caminarás en obediencia. Y sí es cierto. No sé si has observado, entre más tú quieres agradar a Dios por el amor que tú tienes en Él, todas las cosas son diferentes en ti. Cuando verdaderamente amamos a Dios, ¿saben lo que va a pasar? Vamos a tener ese deseo de obedecerle y agradarle, ¿verdad? Se acercan las fiestas, ¿no? Ya estamos a final de año, wow. Ustedes a lo mejor ya están haciendo listas, no, qué listas, ¿verdad? Pero ya estamos que a octubre, noviembre, diciembre, son acción de gracias, Navidad y todas esas cosas. Y uno comienza a hacer sus listas, pero cuando tú observas, o es más, lo voy a poner un ejemplo de esta manera, cuando a veces en el trabajo o en algún lugar hacen cuando van a hacer ese juego de regalos entre los unos y los otros, y se dan los papelitos, los nombres, y se reparten, no, que a mí me tocó fulano y fulana, y si te tocó un nombre feo, híjole, te lo tratas de cambiar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque me cae gorda la persona, ¿verdad? O si te tocó alguien que realmente dices, ese es el que yo quería, ¿verdad? La persona que me gusta. Y entonces vas a la tienda con gusto, ¿verdad? Porque tú quieres a esa persona y gastas todo el tiempo ahí porque quieres darle el mejor regalo. Y no se diga en las líneas, ¿verdad? Aparecen las líneas de las tortillas, ¿verdad? Un montón de gente, pero estás ahí, no importa, son 2 horas, pero al menos yo quiero agradarle a la persona con este regalo. Pero ¿qué tal si fuera una persona que te caía gorda? Ay, no. Estuvieras ahí como cuando estás en el DMV, ¿verdad? En el departamento de motores y vehículos, con cara larga y ¿a qué horas va? Y empiezas y luego todo lo que voy a gastar por este regalo y tantas cosas, ¿no? Estás ahí tratando de quejarte por las cosas que están sucediendo. Pero cuando tú quieres a alguien, cuando tú amas a alguien, entonces estás ahí ¿para qué? Para agradarle. Y eso debe de ser de la misma manera con Dios. Agradarle a Dios, desear obedecerle y agradarle. Ahora observa el versículo 4 y 5. Ser nacidos de Dios es la fuente de la victoria. Ahí se pone más bueno el asunto. Cuando nosotros somos nacidos de Dios, es la fuente de la victoria. Fíjate lo que dice el 4 y el 5. Porque todo lo que es nacido de Dios, ¿qué pasa? Vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Y viene esta pregunta, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. O sea que realmente cuando nosotros entonces somos nacidos de Dios, ¿qué pasa? Tenemos victoria. Hay victoria en nosotros. Y observa la frase aquí cuando dice lo que es nacido de Dios vence al mundo. Aquí Juan inicia con un principio que es muy sencillo. Sin embargo, ¿sabes qué? Es muy poderoso. Si somos nacidos de Dios, venceremos al mundo. ¿Qué tal? Está bueno, ¿no?
¿Cuántos de nosotros nos gusta vencer? A todos, ¿no? Y es bueno que nosotros observemos este pasaje. Y a veces me gusta cuando voy con mis hermanos pentecostales, porque cuando llegan los saludas y ¿cómo están? No, en victoria, ¿verdad? Ay, yo también, ¿no? Y hasta también le quiero decir, presumir, yo también estoy en victoria. Pero ¿sabes qué? Te transmite ese amor y esa fe, y realmente, y yo sé que ese hermano también tiene sus problemas, de la misma manera que yo. Pero ¿sabes qué? No se enfrasca en sus situaciones, sino que sabe que nosotros, siendo nacidos de Dios, entonces vencemos al mundo. Y eso es lo bueno. Y cuando dice, esta es la victoria que he vencido al mundo, y dice que nuestra fe, así como creer en Él, es la clave para ser nacidos de Dios, como lo observamos en el versículo 1, la clave para la victoria es fe. Una fe consistente que permanece. Una continua confianza y dependencia en Cristo Jesús. Te lo voy a decir una vez más porque es importante. Una fe consistente que permanece. Nota eso. Una continua fe, una continua confianza y dependencia en Cristo Jesús. Ahora, podemos nosotros preguntarnos, bueno, ¿cómo podemos llegar a ser vencedores del mundo en Jesús? Ya que hemos leído esto. Fíjate lo que dice Juan 16:33. Apunta este versículo para que lo estudies en casa. Juan 16:33 dice, en el mundo tendréis tribulación. Ay, ay, ay. Una promesa, ¿eh? A veces no nos agradan esas promesas, hasta no las subrayamos hoy, mejor voy a otro lugar, ¿eh? En el mundo tendréis tribulación, pero confiad, y dice, yo he vencido al mundo. Porque Jesús ha vencido al mundo, al nosotros permanecer en Él, somos, ¿sabes qué? Vencedores en Cristo Jesús. Juan dijo de aquellos que estaban creciendo en su caminar con Jesús, dice, habéis vencido al maligno, también en 1 Juan 2, 13 y 14, no sé si te acuerdas de eso, si no lo puedes repasar. Conforme caminamos con Jesús y crecemos en ese caminar, venceremos a nuestros enemigos espirituales. Los vencedores tienen un lugar especial en el mundo venidero. Jesús prometió, escucha esto, Apocalipsis 3:21, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido. Los campeones ahí, ¿verdad? Y me he sentado con mi Padre en su trono. Apocalipsis 3:21. Los vencedores vencen porque la sangre de Jesús triunfa sobre las acusaciones de el enemigo, de Satanás. La palabra de su testimonio vence sobre el engaño de Satanás, y el no amar sus vidas vence la violencia de Satanás. Y tú lo puedes observar en Apocalipsis 12:11. Ahora, vamos ahora en la parte número 2, del versículo 6 al 13, vamos a observar ahora la fuente de nuestra relación con Dios, Cristo Jesús.
Y en los primeros versículos, del versículo 6 al 8, vamos a observar, identificando con precisión quién es Jesús, el Hijo de Dios, aquel en quien debemos creer. Y fíjate lo que dice el versículo 6 al 8. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Versículo 7. Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son ¿qué? Uno. Estos 3 son uno. Versículo 8 dice, y 3 son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos 3 concuerdan. Ahora observa aquí la frase que dice que Él vino mediante agua y sangre. Ahora, hay muchos comentarios acerca de esto, de lo que significa el agua y sangre. Y tú puedes observar muchísima información. ¿Qué es lo que significa realmente de lo que es el agua y sangre, verdad? Lo que yo pude observar y lo que también leí, podemos pensar que el agua sería el bautismo de Jesús y la sangre es como su crucifixión. Pero antes de eso, observa que dice aquí que Él vino mediante agua y sangre. Aquí Juan deja claro que el Jesús de quien está hablando no es el Jesús como nosotros lo vimos anteriormente en los pasajes, en los capítulos anteriores. El Jesús como si fuera un fantasma, como aquel grupo de gnósticos que lo ponían en esa posición. Quien era tan santo que no tenía nada que ver con este mundo, ¿verdad? Que realmente no era como nosotros, carne y hueso, ¿verdad? Pensaban que era solamente una imagen. El Jesús en quien debemos creer es el Jesús que vino mediante, una vez más, dice, agua y sangre. El Jesús que era parte de una tierra que era real, material, de carne y hueso. Y aquí Juan está regresando al principio de la carta, el fundamento real histórico de nuestra confianza en Cristo Jesús. Y tú lo vas a observar en 1 Juan capítulo 1, del 1 al 3. El énfasis en lo que fue visto cuando dicen escuchado, considerado y tratado. Algo real. Realmente Juan experimentó eso. Cosas reales. Así como el agua y la sangre son reales, real fue la venida del Hijo de Dios, Cristo Jesús. Ahora, como decía, acerca de lo que es el agua, como el bautismo de Jesús, y a la sangre como su crucifixión. Y nota también cómo Juan está hablando de ser nacido. Ahora, cuando Jesús fue bautizado, no fue en arrepentimiento por sus propios pecados, porque no había pecado en él, ¿verdad? Y a veces digo, pues se bautizó, no tenía ninguno, sino porque él quería, ¿sabes qué? Identificarse completamente con la humanidad pecaminosa. Cuando él vino mediante agua, estaba diciendo, ¿sabes cómo decía? Yo soy uno de ustedes. Si te pones a pensar, él no tenía que haberse bautizado, si lo podemos pensar así, pero realmente él quería identificarse. Ahora, cuando hablamos, y eso es en cuanto al agua, y cuando hablamos en cuanto a la sangre, cuando Jesús murió en la cruz, no murió porque él tenía que hacerlo, la muerte no tenía poder sobre él, pero él puso su vida para identificarse con la humanidad pecaminosa y salvarnos de nuestro pecado.
Cuando Él vino, y como observamos en este pasaje, mediante sangre, fue para ponerse en nuestro lugar como un pecador culpable y para llevar el castigo que nuestro pecado merecía. Y eso fue. Ahora, observa aquí cuando dice más adelante, el Espíritu es el que da ¿qué? Testimonio. Porque el Espíritu es ¿qué? La verdad. El Espíritu Santo también da testimonio de la verdadera persona de Jesús. Es importante nosotros notar eso. Así como Jesús lo prometió. Fíjate lo que decía en Juan 15, 26 y 16, 14. Te lo voy a leer. Dice, Él dará testimonio acerca de mí. Y más adelante dice, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. El mensaje constante del Espíritu Santo para nosotros es, ¿saben qué era? Aquí está Jesús. Aquí está Jesús. Ahora, versículos 9 y 10. Vamos ahora a ver testimonio de hombres y testimonio de Dios. Y dice así, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios, ¿le ha hecho qué? Mentiroso. Wow. Porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Ahora, cuando vemos aquí, cuando dice, si recibimos el testimonio de los hombres, y luego dice, mayor es el testimonio de Dios. Todo mundo, todos los días recibe el testimonio de los hombres en varias cosas. Ahora, ¿qué quiere decir con esto? Bueno, simplemente el hecho de que cuando escuchamos y se nota aquí testimonio de los hombres, podría pensar un ejemplo, ¿no? Cuando tú escuchas de quizás del clima, ¿no? Oh, mañana va a ser un día caluroso, ¿no? Y tú dices, ay, qué bueno, voy a ir a la playa, ¿verdad? Y es un testimonio de hombre, ¿no? Un ejemplo solamente. ¿Y qué es lo que haces? Pues tú vas a la playa ya dispuesto y sacas todo y te vas a la playa. Pero ¿qué pasa? Llega la tormenta, ¿no? ¿Y qué pasó, no? Pues me mintieron, ¿verdad? Ese es el testimonio de hombre, ¿no? Pero observa aquí que dice, mayor es el testimonio de Dios. Estás hablando, pues si tú estás recibiendo, tú crees más en el testimonio, ¿verdad? Y sí, realmente a veces sucede. A veces, y claro, a veces falla, ¿no? Y a veces sí él acerta, ¿no? A los mentirólogos, ¿no? Como dicen. Y a veces digo, bueno, y creemos, ¿verdad? Creemos y seguimos. Pero dice aquí, mayor es el testimonio de Dios. Si realmente tú crees en ellos, ahora cuánto más nosotros necesitamos creer en testimonio de Dios, es mayor. Y aquí Juan no quiere que creamos con una fe ciega. Por el contrario, nuestra fe debe ser basada en un testimonio confiable. Y claro, es de Dios. Y tenemos el testimonio más confiable, el testimonio de Dios. Ahora observa adelante, dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Cuando creemos en Jesús, recibimos el Espíritu Santo como una confirmación interna de nuestra posición delante de Dios. Fíjate lo que dice Romanos 8:16, y lo pone así, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, ¿verdad? Y cuando nosotros nacemos de nuevo, somos que sellados por el Espíritu Santo. El que no cree a Dios
dice que le ha hecho ¿qué? Mentiroso. Y cuando nosotros rehusamos a creer en Jesús, ¿sabes lo que pasa? Rechazamos el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Y eso está pesado, ¿verdad? Por lo tanto, con nuestra incredulidad estamos llamando, ¿saben cómo? Mentiroso a Dios, ¿verdad? Aunque no lo digamos directamente, pero realmente nuestros hechos lo dicen. Ahora, versículo del 11 al 3, vamos a ver la seguridad de vida en el Hijo. Versículo 11 dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que no tiene al Hijo, tiene la vida. Perdón, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene ¿qué? La vida, es claro ahí. Estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis ¿qué? Vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y observa aquí cuando dice, este es el testimonio, Juan en el versículo anterior nos acaba de decir lo serio que es el asunto de recibir el testimonio de Dios. Y ahora nos dirá cuál es este testimonio. Y dice aquí que nos ha dado vida eterna, y esta vida está ¿en quién? En su Hijo. Este es mensaje esencial de Dios para el hombre, que la vida eterna es un regalo de Dios, recibido en Cristo Jesús. Y observamos aquí la frase, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Es claro. Ahora, la parte número 3, 14 al 17, vamos a observar una ayuda para el cristiano que ora. Y vamos a comenzar con el 14 al 15, la confianza en la oración. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ¿qué pasa? Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Ahora observa el versículo 14. Tenemos confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa, ahora escucha esto, conforme a qué, no es a mi voluntad, ¿verdad? Es a su voluntad. Dice que Él nos oye. Y aquí Juan ha desarrollado la idea de tener confianza en Él. Pero observemos aquí, en esta frase, su voluntad y Él nos oye. En esto vemos el propósito de la oración y el secreto del poder en la oración. ¿Y saben qué es? Pedir. ¿A cuántos nos gusta pedir? Es lo mejor, ¿verdad? ¿Te das cuenta? Nuestra oración es siempre pedir, pedir, pedir. Ahora está bien. Y claro, a través de las Escrituras, no solamente es pedir, pero también es dar gracias a Dios y tantas cosas más. Pero date cuenta aquí, acerca de Juan, que está diciendo, el poder de la oración, es el secreto, es pedir. Ahora, no es nada malo en pedir. Aún Santiago nos invita a que pidamos, y cualquier cosa, ¿verdad? Pedir cualquier cosa conforme a su voluntad. Y una vez habiendo pedido, tener la seguridad que Él nos oye. Ahora, observa esto. Primero, Dios quiere que pidamos en oración. Ahora, lo interesante es que muchas oraciones fallan porque nunca piden nada, ¿verdad?
Dios es un Dios amoroso y generoso y Él quiere que le pidamos. Y segundo, Dios quiere que pidamos cualquier cosa. Es mejor que esa lámpara mágica que sale ese Aladino, quién sabe, que solamente tienes 3 deseos, ¿verdad? Imagínate, Dios dice, pide cualquier cosa. Pero dice, de acuerdo a qué, a su voluntad. Así es que, hermanos, pidamos a Dios. Es bueno pedir. Y que realmente pidamos sabiamente, como dice, de acuerdo a su voluntad. Ahora, cuando dice aquí, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Ahora, cuando pedimos conforme a la voluntad de Dios, cuando oramos las promesas de Dios, tenemos esta confianza y por lo tanto oramos con una fe genuina y precisa. Y a veces quizás tenemos a algún familiar o alguna persona en una situación. Y cuando oramos por esa persona, intercedemos por ella. Y podemos pedir al Señor que realmente Él pueda encontrar y conocerte a ti, y que pueda venir a tus pies. Y ese es el deseo de Cristo Jesús. Y es bueno pedir, ¿no lo crees? Las oraciones más poderosas en la Biblia son siempre las que se basan en el entendimiento de la voluntad de Dios y piden que ésta se realice. Nota, eso es algo interesante. Ahora, versículos 16 y 17, vamos a observar que nos dice que podemos nosotros orar por un hermano pecador. Y fíjate lo que dice aquí. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, y Dios, ¿qué? Le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Ahora, algo interesante aquí, cuando dice, si alguno ve a su hermano cometer pecado, dice, pedirá. Cuando vemos a un hermano en pecado, Juan nos dice que lo primero que debemos de hacer es ¿qué? Orar por esa persona. Y con mucha frecuencia, lamentablemente, es lo último que hacemos. Pero nosotros debemos interceder por esa persona. Ahora fíjate que dice, y Dios que le dará vida. Dios prometió bendecir la oración hecha por un hermano en pecado. Tal vez dichas oraciones tengan un poder esencial delante de Dios porque son oraciones que llevan a cabo el mandamiento, ¿saben de qué? De amar a los hermanos. Seguramente nos amamos unos a otros. ¿Saben cómo? Mejor cuando oramos unos por otros. Y creo que es bueno que nosotros podamos tener nuestra lista de oración, ¿verdad? Y poder interceder entre nosotros como hermanos. Y aquí cuando dice, rápidamente, cuando dice hay pecado de muerte, el hecho de que se habla en el contexto de hermano, es erróneo pensar que se refiere a pecado que lleve a una muerte espiritual, porque entonces no sería hermano, ¿verdad? Pero probablemente aquí se está refiriendo a un pecado o al pecado llevando a la muerte física del creyente. Observa, aparentemente un creyente puede pecar hasta el punto donde Dios piensa que es mejor traerlo a casa. Probablemente porque de alguna manera han comprometido su testimonio tan significante que deberían mejor venir a casa con Dios. Sin embargo, ciertamente es presuntuoso pensar de esta manera en cada caso de muerte prematura de un creyente, o usarlo como tentación de suicidio para el cristiano culpable. Nuestras vidas están en las manos de Dios. Y si Él decide llamar a alguno de sus hijos al hogar, que así sea.
Ahora observa cuando dice por el cual yo no digo que se pide. Aquí aparentemente cuando un cristiano es corregido en relación a pecado de muerte, como se dice aquí, ya no tiene caso orar por su restauración. La situación está completamente, ¿saben qué? En las manos de Dios. Hay pecado no de muerte, como observamos aquí en la frase. Juan aquí está reconociendo que no todo pecado conduce a muerte en la manera en que él habla, aunque toda injusticia es pecado. Ahora, por último, hermanos, para terminar, del 18 al 21 vamos a ver protegiendo nuestra comunión con Dios. Vamos a comenzar 18 y 19. Sabiendo quién somos y quiénes son nuestros enemigos. Y dice así, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, ¿qué pasa? No practica el pecado. Una vez más, si te das cuenta, estamos repasando otra vez lo que vimos en capítulos pasados. El que es nacido de Dios, ¿no qué? No practica el pecado. Y practicar es hacer algo continuo, que está siempre en el pecado. No practica el pecado. Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios, y el mundo entero está bajo el maligno. Y aquí observamos, en la batalla contra el pecado es esencial que mantengamos nuestras mentes puestas en quienes somos en Cristo Jesús. Ahora, si nosotros somos nacidos de Él, entonces tenemos, ¿saben qué? Una protección. No sé si te has dado cuenta cuando Pablo habla acerca de la armadura de Dios, ¿verdad? Y ponte a pensar, cuando tú vas a la guerra, los soldados no se llevan su gorra de béisbol para pelear, ¿verdad? Sino que siempre están en constante, todos los días están con su equipo, con un casco, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el enemigo está listo y él siempre está tratando de ver cuando el soldado se descuide y entonces acecha. Pero aquí vemos la protección contra el maligno, una protección única que no pertenece al que no es nacido de él. Saber esto nos da confianza en la guerra espiritual, y todos estamos en esa guerra espiritual. Y por último, 20 y 21, vamos a ver, permanece en Jesús y evita los ídolos. Y dice así, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es, ¿qué? El verdadero, Dios y la vida eterna. Y ahora observa el versículo 21, hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Ahora aquí cuando dice permanecemos o conocer al que es verdadero y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Ahora aquí observamos la conclusión de la carta y te das cuenta, aquí Juan está regresando al tema principal, que es que la comunión con Cristo Jesús. Ahora observa aquí, dice que nosotros debemos ¿qué? Conocerlo. Y aquí la palabra que Juan usa para conocer es la palabra original que tú la vas a escuchar, que es ginosko, ¿verdad? Es una palabra griega que habla de un conocimiento por experiencia. Ginosko. Un conocimiento por experiencia. Así es como Jesús quiere que le conozcamos. No es a través de quizás solamente por el intelecto, pero es por experiencia. Y aquí dice, nos ha dado entendimiento. La obra de Jesús en nosotros nos da
entendimiento y la habilidad de conocerlo y de estar en él. La vida de comunión a la que Juan nos invitó, en lo mismo en Juan capítulo 1, versículo 3. Ahora nota aquí, al último de este pasaje, versículo 21 dice, hijitos, guardaos de los ídolos, amén. ¿Verdad? Como que esa conclusión como que estuvo un poquito, ¿qué onda, no? Como que dijo, ya me voy, ¿no? Y puso una notita ahí, cuídense de los ídolos, ¿no? Bye. ¿No? Como que lo sentí de esa manera. Pero hace algo interesante y a veces digo, wow, creo que el enemigo de la comunión con Dios, ¿saben qué es? La idolatría. Cuando nosotros adoptamos a un Dios falso, una idea falsa del Dios verdadero. Ahora tú puedes decir, bueno, ay, gracias a Dios porque yo no tengo ídolos, ¿verdad? Y no tengo ahí al póster de Luis Miguel, ¿no? O tantas cosas que tú puedes hacer, ¿no? O estatuas que otras religiones tienen, ¿no? Y te dices, bueno, yo no tengo, ¿verdad? Pero a veces cuando nosotros analizamos nuestras vidas, te vas a dar cuenta que podrías tener un ídolo, ¿verdad? Podría ser quizás tu carro, ¿verdad? Aquellos que invierten una fortuna en el carro, ¿verdad? Y le pones tantas cosas. Ahora, claro, no estoy hablando de que, pues, quieres arreglar el carro, está bien, o quieres darle una pintada, pues está bien, porque ya está oxidado, pues no hay problema, ¿no? Pero si realmente estás todo el tiempo ahí viendo tu carro, estás ahí sentado y lo estás contemplando y no vas los domingos a la iglesia porque vas a lavar tu carro y tantas cosas y porque en la iglesia no hay un lugar donde pueda meter, entonces hay algo ahí erróneo, ¿verdad? O quizás a lo mejor un deporte, ¿verdad? Ahora no es malo el deporte, no es malo hacer un deporte o ver los partidos, ¿verdad? Pero a lo mejor es malo cuando nosotros ya empezamos a dejar de venir a la iglesia o de tener esa relación con Dios. ¿Por qué? Porque realmente estás ahí en el mundial, ¿no? Y estás en el partido de soccer y tantas cosas más. Y ya estás más en esas cosas que Dios, ¿no? Todo lo que sustituye a Dios, a Cristo Jesús, es un ídolo. Así es que nosotros debemos tener cuidado. Y aquí, como Juan dice, hijitos, y vemos aquí el amor de Juan, aún así. Hijitos, ¿verdad? Guardaos de qué? De los ídolos. Y termina su carta diciendo, amén. Así es que, hermanos, aquí vemos el amor de Juan, cómo él continúa con ese amor, repitiéndonos las cosas, ¿verdad? Y aún así, cuando nosotros podemos ponerlo como ejemplo, cuando nosotros ya somos padres, ahora seremos abuelos, ¿verdad? Algunos ya somos abuelos, quizás no, ¿verdad? Y dice, ay no, Dios no lo quiera. Pero imagínense, cuando llegues a abuelos también vas a tener cuidado de tus nietos ahora. Y eso va a ser más, ¿no? Si tú le decías a tu hija, sabes que ten cuidado al manejar. Imagínate tu nieto, yo voy contigo, ¿verdad? Llévame. Pero vemos ahí el amor que nosotros podemos observar como familia. ¿Y qué más cuando más se trata de Dios? Amando aquí a su pueblo. Y creo que es bueno que nosotros podamos ahora tener una relación con nuestro Señor Cristo Jesús más fuerte. Bien simple. Amemos a Dios y amemos también a ¿quién? A nuestro prójimo. ¿Lo podemos hacer? ¿Podemos hacer lo mismo? Eso es fácil, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no lo vamos a hacer con nuestras propias fuerzas, sino va a ser cuando nosotros queremos agradarle a Dios, entonces va a estar ahí la obediencia. Y todo va a ser diferente, ¿verdad? Y vamos nosotros a poder obedecer ¿qué? Sus mandamientos.
Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias también por la oportunidad que tú nos diste de poder ir a través de este libro, Señor, como iglesia. Y Padre, observamos a Juan, Señor, dándose el tiempo de poder escribir a una iglesia, Señor, y observamos a ti, Padre, lo que tú hiciste por nosotros. Y Padre, cómo nos das ejemplos, Señor, de amar, Señor, así como Cristo Jesús nos enseñó. Y ahora, Padre, queremos nosotros hacer lo mismo, Señor. Padre, queremos nosotros caminar en luz. Padre, nosotros queremos caminar en amor. Y te pedimos, Señor, que cada día en nuestras vidas podamos ser luz para este mundo, Señor, en la oscuridad. Padre, que nosotros podamos dar amor, Señor, y Padre, que el mundo pueda conocerte a ti, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor, y gracias también por todo lo que nosotros necesitamos hacer, Señor, de cambio, Padre. Y ahora, Padre, te pedimos que podamos nosotros, Señor, poder como sacerdotes mantener ese aceite del Espíritu Santo constante en nuestras vidas y que no se pueda apagar esa luz, Señor. Gracias, Padre, por todo en Cristo Jesús. Y todos decimos, amén.